Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Buenos días también a todos nuestros televidentes que nos acompañan el día de hoy en una nueva clase de cocina acá en el restaurante Handai. Haciendo como un resumen muy corto, la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era cocina, que venía precisamente del latín coquina o coquina, que era básicamente el espacio donde nosotros procesábamos diferentes tipos de alimentos, ¿cierto? Y también hablábamos sobre la importancia de la mise en place, lo que era más o menos el tipo de mise en place según lo que íbamos a procesar o a hacer, y que tenía que ver lo que era la mise en place también en nuestros hogares, para como tener en cuenta de qué era lo que siempre debíamos de tener, qué era lo que siempre podía rotar, qué era lo que de vez en cuando era como temporal o atemporal. Entonces estábamos hablando sobre esas diferencias de la mise en place. Vamos a ver hoy algo que nos compete y que es muy importante tanto en los hogares como en las cocinas profesionales, que es la higiene de los alimentos, ¿cierto? Cuando hablamos de la higiene de los alimentos, ¿a qué creen que nos referimos? A lavarlos bien. ¿A qué más? Que no estén en mal estado. Mal estado, ¿qué más? En la preparación. En la preparación, ¿qué más? La manipulación. La manipulación. Tener el área limpia donde va a preparar el producto o la comida. Todos son factores bastante importantes al momento de la higiene de los alimentos. Cuando hablamos de la higiene de los alimentos, precisamente algo muy importante es el tema del buen lavado o desinfección. Ha pasado muchas veces, porque también pasa en nuestros hogares, que decimos, no, yo lavo la lechuga y le echo un chorrito de limón. O un puntico, sí, ha pasado, un puntico de cloro para desinfectar. Pues hoy en día ya hay como algunos agentes químicos que no son agresivos con nuestro organismo, que funcionan precisamente para lo que es la desinfección de los alimentos y de esta manera poderlos consumir. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de lo que es la higiene de los alimentos, chicos, vamos a ver algo que es muy importante, que son las BPM de manufactura. Las BPM junto con las normas HACCP tienen mucho que ver con la higiene de los alimentos, hasta en nuestro hogar. ¿Por qué? Cuando yo voy a un Carulla, yo veo que en el estante, o a un Éxito o cualquier supermercado de cadena, yo veo que en el estante hay unas bolsas de manzanas ya preseleccionadas y uno dice, a mí me encanta comprar estas manzanas porque son las más dulcitas del mercado, o por lo menos las mandarinas. A mí me encantan las mandarinas del Carulla porque son sin semillas, son mandarinas importadas, no es mandarina nacional. A mí me gusta ir a la tienda de Don Jorge porque la mandarina es muy buena y es una mandarina nacional. Tiene que ver mucho con las HACCP y las BPM. Las HACCP me va a permitir a mí cuidar lo que es la parte de salubridad del alimento. Eso, dentro de las HACCP entra algo que conocemos mucho que se llama el INVIMA, que es también como un registro de los alimentos procesados. Esto me genera a mí como una trazabilidad. O sea, me va a decir a mí que el alimento está bien procesado y que hay un origen a un destino. Lo mismo pasa con las BPM, las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está la granja, ¿cierto? De la granja ellos procesan la fruta y lo mandan a una planta. De la planta lo mandan a una empacadora. De la empacadora lo mandan
en un camión al supermercado y luego lo recibimos en el supermercado y luego lo recibimos en nuestra casa. Cuando nosotros estamos verificando toda la información de un producto, generalmente el producto tiene un registro. ¿No se han dado cuenta cuando, por ejemplo, vamos a comprar un sitio, no voy a mencionar el sitio, un supermercado, y abrí las papas y adentro de las papas me salió un pelo? Entonces uno cuando los contacta les dice, mira, compré esto, me pasó eso, aquí está la foto. ¿Y qué les responden? Por lo menos los televidentes que nos miran y nos dejan los comentarios, ¿qué responden? Ay, qué pena, por favor mándame el número de registro, mándame el número INVIMA, mándame la fecha de producción, el número de lote o la fecha de expedición, mándame el número de vencimiento. ¿Por qué? Porque con el número de lote puedo rastrear todo esto. Desde que salió de la granja hasta que llegó a mi casa. Y es como una cédula. Entonces yo con ese documento yo veo, bueno, sí, las manzanas salieron de tal parte. Y a veces no le prestamos atención al tema de la higiene porque decimos, bueno, es que yo la compré en el sitio, yo las compré en Jumbo, están bien cuidadas. No. Aquí es donde entra la parte más importante, que es la higiene que nosotros aplicamos tanto en nuestro hogar como a nivel profesional. ¿Cómo? Todos los productos que llegan se tienen que procesar. ¿Cómo procesamos el producto? Los lavamos. En muchos hogares colombianos, cuando nosotros compramos en donde Don Matías, pues todo lo que es el revuelto, la lechuga, el tomate, los frijoles, la papa, la yuca, la zanahoria. Hay muchas personas que apenas llegan a la casa, las procesan, lo lavan, lo cepillan, eso le echan jabón, le echan de todo. Hay gente que de una vez coge las lechugas, las deshoja, las lava, las limpia, las cuida. Hay gente que, por ejemplo, no las procesa porque como son orgánicas, son libres de agroquímicos y de conservantes. Entonces, no sé si se han dado cuenta, y pues ustedes en sus hogares también, que cuando compramos una lechuga viene como en una bolsita y abajo trae como la raíz con una esponjita. Esas lechugas generalmente son consideradas lechugas orgánicas. ¿Por qué? Porque es como que, bueno, la cogí de la tierra y la puse en una bolsita con un poquito de agua y una esponjita húmeda para que usted vea que la lechuga sigue en proceso, sigue creciendo. Y de hecho, usted puede arrancar unas hojas y la mantiene así y ella vuelve y crece otras hojitas. Lo que pasa es que después pues, la lechuga va a coger un sabor amargo porque a medida que va creciendo y va soltando nuevas hojas se va como madurando. Entonces ya no es como lo mismo. Entonces lo mismo pasa con esa higiene en los alimentos es precisamente fundamental tanto en una cocina de un restaurante como en el hogar para evitar intoxicar a las personas. A veces los productos que manejamos o los alimentos pueden venir con agentes patógenos que no conocemos. Puede que de repente, no sé, a Marco no le caiga mal la manzana, pero un día se comió una manzana y se le olvidó lavarlo y le hizo daño de estómago toda la semana. Como por ejemplo la amibiasis. La amibiasis puede pasar que la amibiasis da precisamente porque procesamos mal un alimento. Los huevos. Si procesamos mal, por ejemplo, los huevos, nos puede caer mal y nos puede intoxicar. El pollo, lo mismo. El pollo es súper delicado. Hay gente que, por ejemplo, lava el pollo. No es recomendable. Lo más recomendable siempre es, obviamente, pues cada persona tiene como su proceso en los alimentos y si le ha funcionado es totalmente respetable. Pero lo más recomendable es que cuando vamos a comprar pollo o alguno de esos productos cárnicos sea con una persona que sea de confianza, que al menos sepamos de dónde trae los productos. Por ejemplo,
Acá en Guatapé conseguimos mucho pollo campesino porque también parte de las personas que viven acá en Guatapé procesan pollos campesinos. Entonces uno ya conoce a la persona y tiene la confianza y compra pollo campesino porque es más gustoso, es más saludable, creció pues colocándole maicito y todo eso. En cambio uno trata de comprar un pollo campesino producido industrialmente y el pollo creció en una jaula súper gigante donde la percepción del pollito es que está libre a punta de pollarina o como el suplemento que le den. Lo mismo sucede por ejemplo en Francia o en Europa. En Europa cuando van a producir el foie gras, que es como el hígado de pato pero es graso y eso se considera un alimento exquisito, lastimosamente a los patos los obligan o los conectan a un tubo en su boca y todo el tiempo los están alimentando. Todo el tiempo. Y como comen demasiadas semillas, entonces el cuerpo llega a un punto en que ya no da y el hígado comienza a transformarse en su necesidad de poder digerir todas esas grasas naturales de esas semillas para que no se afecte. Y ese hígado se convierte totalmente en grasa. Y ya luego pues el patico muere. El patico queda ahí conectado al tubito y entonces así pasa. Pero eso no es una práctica, por ejemplo, saludable. Es una práctica un poco salvaje. De ahí surge mucho el cuidado de los alimentos a nivel de higiene, de dónde vienen, que sean agricultores locales, que sean productos orgánicos, que sean productos que son cuidadosos. ¿Cómo manejamos, por ejemplo, acá en el restaurante? Lo más lógico es que acá en el restaurante, cuando vamos a procesar un alimento, los recibimos, si son, por ejemplo, hortalizas o verduras o vegetales, los guardamos o, dependiendo de su uso, tenemos dos opciones. Productos como zanahoria, berenjena, repollo, son productos que se pueden guardar, pero teniendo la conciencia y la noción de que al momento de usarlos hay que lavarlos. O la otra opción es producto vegetal que llega, producto que se lava para que se mantenga limpio y listo y esterilizado. Entonces pueden utilizar como también esos métodos de higiene. Lo mismo, por ejemplo, en la higiene de los alimentos no solo va en cómo los lavamos y los cuidamos, sino también nosotros mismos. Que tengamos una nevera limpia, que tengamos un área organizada, que nos lavemos las manos antes de procesar un alimento. ¿Por qué? Porque muy maluco yo haber lavado mi repollo y mi brócoli y yo digo, hoy voy a hacer un chop suey espectacular y fui para el baño porque me dio un ataque en el estómago y no me lavé las manos y nada y yo feliz procesando mi comida cuando viene todo el mundo intoxicado. ¿Cierto? Y en los hogares pasa mucho también a veces que no cuidamos la higiene de los alimentos, entonces en la misma tabla donde cortamos el pollo, cortamos la cebolla, la zanahoria, todo, entonces mezclamos todo y se vuelve un caos total. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, con la higiene de los alimentos, como decían ustedes mismos, un buen lavado, evitar que los alimentos estén en mal estado, cuidar el tipo de preparación, que sean en espacios limpios, agradables. Con el tema de la manipulación, lo mismo, manipular los alimentos de forma óptima. ¿Por qué? Porque estamos alimentando a otras personas y nos estamos alimentando a nosotros mismos. Entonces hay que cuidar precisamente ese detalle, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? El área limpia también. El área tiene que estar limpia, en constante cambio, en constante movimiento, organizando todo. Hay sitios donde se puede como esterilizar la superficie, se puede limpiar con cloro, se puede limpiar con muchos métodos. Entonces eso debe de tener igual mucho cuidado. Sugerencias para el hogar, para mantener nuestros alimentos limpios. De igual forma, podemos limpiarlos con un chorrito de limón, con una gotica a veces de vinagre, también es muy bueno. No se puede dejar mucho tiempo porque el elemento ácido puede hacer que el alimento se dañe, o sea, se desnaturalice.
ha pasado, de hecho hay algunos restaurantes que procesan como las lechugas y les agregan un líquido especial que es desinfectante. Pero si tú, por ejemplo, le echas mucha cantidad de ese líquido o las dejas allí, la lechuga se muere, literalmente, se quema. Entonces básicamente no hiciste nada, ¿cierto? Entonces les voy a dejar acá escrito BPM, buenas prácticas de manufactura. Y las HACCP, las HACCP, la abreviación es en inglés. Esa es la abreviación de HACCP. Hazard Analysis Critical Control Points. O sea, básicamente análisis y cuidado de los puntos críticos de control. Análisis y cuidado de los puntos críticos de control. Eso significan las normas HACCP. Este tipo de normativa se aplica a nivel mundial para precisamente cuidar toda la línea también de producción de los alimentos. Entonces, cuando nosotros vamos a verificar los puntos y pasó, es que Luis compró en una tienda un chistriz y trajo un alambre enrollado en el chistriz. ¿No le ha pasado? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó allí? Comienza cuando uno hace como el reclamo, comienza una investigación de toda esa línea. Entonces dice, ay sí, qué pena señor Luis, salió un alambre. Sí, es que efectivamente la máquina de la planta número 5 se dañó y se soltó un alambre en la mezcla y no nos dimos cuenta. Entonces, o por lo menos una vez yo compré un paquete de arepas y me salió un tornillo en las arepas. Y puede pasar. Entonces, súper importante esto. Entendiendo el tema de la higiene de los alimentos, vamos a pasar a un tema que a lo mejor a muchos nos llama la atención. Los tipos de cocción. ¿Qué creen ustedes que son los tipos de cocción? Métodos para procesar un alimento. Método para procesar alimentos. Sí, el punto en que queda. El punto en que te dan el alimento. Eso sería como un término de Como el cocción. término. Gina. El punto. Luis. Luis está nervioso porque lo están mirando acá en Guatapé. No se preocupen. ¿Qué dicen nuestros televidentes? ¿Qué creen ustedes que son los puntos o en su defecto los tipos de cocción? Vamos a leerlos en los comentarios cuando revisemos el video. Entonces, tenemos 3 tipos de cocción que son básicos. Esos son universales. ¿Por qué? Porque lo hacemos en todo. En la carne con cebolla que hacemos en nuestra casa, en el arroz que hacemos en el restaurante, en la carnita asada que hacemos en la finca, en quebrada arriba, en todo. Húmedo. Sopas, guisos, sudados. El húmedo, no. Salsa es diferente. El método de cocción húmedo se refiere precisamente por medio de una ósmosis a un producto que cocinamos en un medio líquido, en la cual por medio de lo que es la extracción o expansión, precisamente suelta todos esos sabores, permitiendo que el medio líquido tenga ese sabor concentrado. Ese es un método de cocción húmedo. Cuando hacemos sopa en la casa, ese es un método de cocción húmedo. Cuando hacemos, por ejemplo, ajiaco en nuestra casa, ¿qué hacemos primero? Cocinamos el pollo en una olla con agua, ¿cierto? Si estoy equivocado con el ajiaco, por favor me escriben, pero es lo que yo conozco acá en Colombia.
Luego saco el pollo para esmecharlo y en esa misma agua del pollo hago la sopa y tiro las mazorcas que tienen que ser amarillas para que le den más saborcito. En algunos hogares le hacen un picadillo con pimentón, con cebolla y cilantro, en otros no. Eso me lo enseñó a mí una señora del Chocó, muy buena. Generalmente no se lo echan. Le ponen las mazorcas, le ponen las papas, son 3 tipos de papa, capira, nevada y pastusa también. Entonces la criolla también tiene que ser de último porque ella se deshace. Entonces la idea es que vaya como entre al final casi para que le dé consistencia a la sopa. Se le echa la guasca que no puede faltar, preferiblemente fresca. Entonces ese método húmedo me va a generar a mí un sabor por concentración. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy cocinando la sopa, coge mejor sabor. ¿No les ha pasado que uno dice, uy, no hay nada más delicioso que los frijoles trasnochados? Es porque cogen mejor sabor por concentración o por reducción. Luego hablamos de los métodos secos. El método seco, por ejemplo, chicos, es cuando nosotros vamos a cocinar una proteína y por contacto directo existe una coagulación o cocción de esa capa superficial proteica precisamente para concentrar sabores internos. Por ejemplo, si yo tengo un delicioso solomito y lo voy a cocinar en mi sartén, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando yo lo voy a sellar, primero tiene que estar a alta temperatura, porque si no se me va a guisar, empezando por eso. Segundo, con el tema de la cocción sucede esto. Este calor que va entrando acá va a ser, vamos a imaginar que la fibra de la proteína, o más bien como la proteína de cerca, es como una malla. ¿Ok? Tengo mi malla. Esta superficie de acá es este pedacito de acá, a nivel microscópico, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros estamos cocinando esto a una temperatura muy alta, ¿qué es lo que generalmente nosotros escuchamos cuando estamos sellando un solomito? Que lo sellamos a una temperatura muy alta, ¿para qué? ¿Para qué? Que quede jugoso, o sea, sencillo. Para que quede jugoso. Entonces se le hace como la cosa por fuera. Ya quede jugoso. Exactamente. Entonces en la casa cuando nosotros sellamos el bistec, decimos, no, a mí me gusta bien tostadito porque bueno, ahí ya se nos pasa de cocción, pero me gusta tostado porque sabe más rico. Me gusta un poquito dorado porque se siente más jugoso. No me gusta cocinar tanto la carne, sino ligeramente para que no se pase de cocción. Pero la finalidad es esa. A una cocción a alta temperatura, esta malla invisible que se encuentra en la superficie de la proteína se comienza a encoger. Contracción. Y esto va a hacer a su vez que atrape jugos y precisamente quede mucho más jugosa la pieza. Pasa que dicen, no, por favor, cuando cocines un solomito, vamos a dejarlo reposando ahí, por favor, 2 minuticos antes de cortarlo. Precisamente como para evitar la pérdida excesiva de líquidos. Que precisamente cuando ya cocinamos el solomito y ya esa contracción me permitió sellar esos jugos, sucede algo muy, un efecto muy bonito que se llama maillar. El maillar básicamente es como la activación de algunos azúcares que en algunas proteínas contienen y otras no, y les da como ese saborcito un poco más interesante. Por ejemplo, si la carne está normal, o sea, la montamos a cocinar, pero no le echamos tanto aceite y le pusimos a fuego bajo, entonces se quedó como pochada, como cocida. Entonces la carne sí queda cocida, pero no tiene un color interesante, o sea, no es visualmente apetitosa. Pero si tenemos un solomito que lo sellamos
y esa sartén chilla así, la volteamos y luego lo terminamos en el horno y cuando venga esa parte doradita así uno lo prueba y uno dice ¡ah! ¡Qué delicia! Pero Ese también- sabor así que uno dice wow. Pero también, o sea, luego de hacer esa cocción hay que saberlo cortar, porque si tú no lo cortas al contrario de la fibra, entonces esa pieza queda. Claro, pues ahí ya vamos a entrar más adelante en tema, porque efectivamente, pues rápidamente se los explico por lo menos. Este es el solomito. ¿Cierto? Entonces acá este pedacito del solomito es el cordón del solomito. Esto generalmente lo utilizamos para hacer picadillos, sudados o lo que sea. Luego está esta parte del solomito y toda la pieza del solomito es el lomo. Pero este solomito sale como de una parte interna de la res. Entonces por eso es que es tan blando, porque es un músculo que no está en tanto movimiento. Los cortes de carne que por lo general son un poco más duros es porque son músculos que están en constante movimiento. Si yo por ejemplo me trato de comer mi pierna, no va a ser tan blando como a lo mejor un corte que tenga interno. ¿Cierto? Y generalmente utilizamos esta parte que es lo que conocemos como el lomo o el solomo más. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que internamente si vemos esto como un corte transversal, o sea, así, vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque al ser un músculo se compone de diferentes capas, unidas por una fibra invisible, o en su defecto por este lado comienza a surgir el tendón o algún músculo o el mismo tendón que lo une o lo ancla al cuerpo. Entonces, si lo vemos así, la carne es así. Y se ven esas líneas así como que si fueran para esmechar. Si lo vemos así, es esto mismo que les dije. Entonces, cuando lo vamos a cortar, se corta en contra de la fibra precisamente para que cuando lo vayamos a comer sea más suave. Porque hay gente que lo corta así y eso me boté porque lo corté así en dirección de la fibra y sacó unas láminas, guau, guau. No, Pero el momento de que el comensal lo vaya a tomar, es queda duro. Deja las y bolas de por sí es una pieza muy grande. Y hay que saberlo Exactamente. Así no, si el método de cocción falla, fallamos todo. Entonces, en nuestro hogar, cuando vamos a cocinar, aunque no lo creamos, aunque digamos, no, es que eso no tiene nada que ver conmigo porque esos métodos de cocción yo acá en la casa no lo aplico. Yo salgo en la mañana y aso la carnita allí con la cebolla para el niño y ya. Sí, es un método de cocción seco. Es algo universal que lo hacemos desde siempre. Ah, no, yo el día anterior dejo la sopita hecha, el sancochito, el mondonguito y yo tiro todo en la pitadora porque eso coge más saborcito y más sustancia. Sí, porque es un método de cocción húmedo. O sea, sí tiene todo que ver con lo que hacemos en la casa. ¿Qué creen ustedes que será un método de cocción mixto? al horno, por ejemplo, y después uno lo pasa, ¿qué vas a hacer después del horno? Ambas. No. ¿Quién dijo ambas? Yo. El método de cocción mixto combina estos dos. Es como cuando se sella el cerdo, que no hace para el Luego se paso le ácido agrega el y líquido. después se le agrega el líquido. Exactamente. Por ejemplo, acá en el restaurante nosotros el cerdo del tonkatsu, que es como el corte que utilizamos, es el cañón de cerdo. Nosotros lo sellamos primero para concentrar sus jugos y luego lo metemos a cocinar en una base con soya, mirin, azúcar más otros ingredientes. No les puedo dar la receta, qué pena. Entonces eso cuando se reduce se concentra y por ósmosis hay un intercambio. El líquido de afuera queda precisamente como con ese saborcito a cerdo bien rico, bien jugoso, que luego lo utilizamos como parte del muchas veces tare o a veces la salsa del tonkatsu para nuestros platos. Internamente la pieza queda jugosa y queda con todo ese sabor que absorbió y queda súper delicioso. Entonces el sabor se complementa. Entonces, ¿qué entendemos por ósmosis? Es eso, es un intercambio, básicamente.
Entonces, el mixto, otro ejemplo puede ser cuando vamos a hacer sudado. En algunos sitios, cuando vamos a hacer sudado, cortamos la carne, la sellamos, la doramos y ya luego pues echamos nuestro licuadito de tomate con cebolla, cilantro. A mí me gusta ponerle perejil. A la señora Rosy en su casa le gusta ponerle una hoja de laurel. La señora Gina tiene un frasco de condimento preparado en su casa, entonces le pone 2 cucharadas de condimento. A la señora Carmen, que vive en Quebrada Arriba, ella tiene, no sé, un ajo machacado con aceite y pimienta, entonces a ella le gusta porque ella cosecha su ajo y le pone el ajo allí. Entonces cada uno tiene como su punto gastronómico a nivel cultural. Pero entonces sellamos la carne y luego yo le agrego ese licuado a la carne para pitarlo o para cocinarlo a fuego lento. Entonces ahí estamos combinando ambos métodos. Claro que estos métodos ya luego se vuelven como más amplios porque, por ejemplo, sellamos un solomito, método seco, y se combina ligeramente el método húmedo cuando desglasamos con un vino tinto a fuego muy alto. ¿Por qué? Porque entra ese líquido a medio cocinar, pero con la intención de levantar todos los sabores que están en la sartén, y luego hay una reducción y volvemos al método seco. O no hay una reducción, sino que dejamos el medio húmedo porque ya absorbió todo el solomito y lo terminamos con mantequilla, finas hierbas, ajo, todo, y ya tenemos una salsa de vino tinto. Entonces ahí vamos jugando. ¿Qué sucede? Que en estos métodos de cocción ya luego entran que en estos tipos de cocción ya luego entran los métodos de cocción, que es saltear, sellar, pochar, blanquear, freír, rostizar, hornear, blanquear. Entonces ya se abre un abanico de posibilidades en donde cada uno combina. Entonces ya luego viene por inducción, por conducción, por transmisión, que eso también lo vamos a ver. Entonces, para resumir, los métodos o los tipos de cocción son tipos de cocción que aplicamos, valga la redundancia, en nuestra vida cotidiana. En nuestro hogar, cuando hacemos la sopa, cuando hacemos la tilapia, cuando fritamos la trucha, cuando hago la truchita sudada, cuando hago el mondongo, el sancocho, cuando hacemos básicamente todo. Y desde tiempos inmemoriales nosotros desarrollamos eso, la humanidad, sin saber qué era, solo que luego se le dio precisamente un nombre. Porque si no, pues si lo analizamos como a nivel más molecular y químico, pasan cosas muy chéveres en el alimento que hacen que definan que sea por concentración, por absorción, por expansión. Entonces químicamente en el producto pasa algo. Como por ejemplo, que para mí es el mejor caso, el ajiaco. El ajiaco, el caldo, siempre, aparte de la hohuasca, que sí o sí le da un sabor curioso, siempre se siente ese sabor por ahí de la mazorca. O sea, el caldo siempre tiene como ese sabor muy tenue, dulce de la mazorca, y eso fue porque fue por expansión. La mazorca soltó todo ese jugo. Y junto con la huasca lo resalta más. Exactamente. ¿Cómo sería como lo principal? Un hallaco sin huasca. No es ajiaco. Lo mismo que cuando hacemos sudado en la casa. Cuando hacemos sudado de pollo en la casa, pues nosotros compramos el pollo en la tribuna o en el no. Sí, realmente es así. Y llegamos a la casa y yo voy para los ferchos y compro mi kilo de tomate bien maduro, tomatico choto, corto todo. Hay algunos que les gusta poner tomate entero, a mí me gusta poner tomate entero, hay otros que licúan todo. ¿Y qué hago? Doro el pollito seco. Cuando ya está doradito, tiro la papa así. Hay gente que le gusta dorar la papa también, hay otros que no. Tiro la papita, le voy a poner un ajito antes de ponerle el caldo para que eso le dé un saborcito. Hay algunos que les gusta ponerle un cubito Maggi, no estoy en contra de eso. Y luego ya le echo mi licuado de tomate y entonces ¿qué entro? A un mixto. ¿Por qué? Porque por expansión, concentración y todo, vamos a cocinar ese pollo y ya cuando la salsita está espesita, ya se siente ese sabor jugoso del pollo.
Entonces decimos, no hay nada como el sudado de Rosy. Esperemos que algún día lo haga acá en el restaurante. Y les voy a hacer más guerra. Ah, bueno. Entonces miren muchachos que cuando entendemos los que son los tipos de cocción, entendemos que está en presente en todos lados. Por eso me encantan mucho estas clases de cocina, porque podemos hablar tanto con ustedes que son mi equipo de trabajo como con nuestros televidentes y hacerles entender de que realmente esto no es algo extraño a las personas. Eso es algo que nos une a todos como seres humanos. Los tipos de cocción. Eso va a entrar más adelante en los métodos de cocción. Pero la fritura no entra ni siquiera en seco ni húmedo. Porque es que la fritura es un método como tal de cocción. Pero dentro de ese método de cocción no es ni seco ni nada, pero hay una concentración. ¿Por qué? Porque tú sellas, creas una capa superficial y adentro se concentra el sabor. Entonces tú haces unas papitas fritas que las dejaste, no sé, un día anterior en agua con sal y vas a sentir ese sabor. Entonces suaves por dentro, crocantes por fuera. Pero esa más adelante lo vamos a ver. Entonces es lo que sucede. Cuando estemos en nuestros hogares cocinando, nos vamos a dar cuenta de que precisamente cuando freímos la milanesita de pollo, la chuletica, pues cuando la asamos, cuando hacemos el sudadito, cuando hacemos el mondongo y el sancocho, está interviniendo todo esto que vimos hoy. Solo que lo más chévere es que ahora tiene un nombre y eso nos va a permitir a nosotros conocer un poco más a nivel gastronómico y que las maravillosas amas de casa que cocinan cada día cocinen más como profesionales, y cuando vengamos a ver, vamos a tener que montar un restaurante en todo Guatapé. Entonces muchachos, para la próxima clase vamos a comentar unas lecciones muy interesantes. Vamos a ahondar un poco más sobre el tema de la cocción de los alimentos. Les invito a nuestros televidentes a que se preparen, pueden en la papelería comprar su cuadernito, su bolígrafo, para que tomen nota en sus hogares. Aquellos que tengan dudas nos pueden pues escribir también. Vamos a dejar nuestras redes sociales en Corpagua, obviamente. Y les invito también a que nos sigan cada día para que no pierdan como el hilo de todas estas clases de cocina. Recuerden que estas clases de cocina se dan con la finalidad no solo de que el equipo de trabajo del restaurante Handay crezca cada día más, sino que también las personas que nos ven, que nos visitan, conozcan un poco más cómo pensamos, cómo procesamos los productos que para ustedes ofrecemos acá en el restaurante, y que desde su casa también puedan permitirse también explorar un poco más el mundo de la gastronomía. Y quién sabe, a lo mejor tú que me estás mirando te das cuenta de que la gastronomía es lo tuyo y luego terminamos trabajando juntos en un futuro. Chicos, muchísimas gracias de verdad por su atención. Valoro mucho el esfuerzo que hacen por venir a estas clases, más porque hemos tenido unos días bastante ocupados. Entonces nos vemos en la próxima clase.